Ahí está. Y lo que viene ahora es la muerte del contrato. O sea, ya llegamos a la última parte del derecho individual, que es cuando matamos al contrato, cuando el contrato se extingue. ¿Sí? Entonces podemos decir que la extinción del contrato de trabajo es un acto jurídico, obviamente, porque tiene que ver con algunos requisitos de validez. ¿Sí? Y este acto jurídico es el que determina el fin del vínculo entre el empleador y trabajador. ¿Sí? Este acto jurídico que significa el fin del contrato de trabajo, no necesariamente significa que a partir de la extinción del vínculo del contrato de trabajo ya no haya derechos y obligaciones por las partes, porque hay algunas obligaciones y derechos que subsisten, pero no las que se venían dando hasta ese momento, ¿sí? Sino otro tipo de obligaciones que tienen que ver con consecuencias inmediatas de la extinción del vínculo. ¿Sí? Es importante determinar que para que este acto jurídico, extinción del vínculo, sea perfeccionado o se perfeccione, eh, existe un requisito sine qua non que es el de la notificación. ¿Sí? Es decir, la, la decisión, y ahora vamos a ver que va a depender de cómo se genera esta extinción, si es voluntad de una de las partes, de conjunto o ajeno a la voluntad de las partes. Más allá de eso, para que se perfeccione la extinción del vínculo, es importante que haya una comunicación, una notificación, ¿sí? De una parte a la otra. ¿Sí? Y que esta notificación surta efecto, es decir, que entra en la esfera de conocimiento. Esto creo que en un momento lo hablamos también, pero está bueno recordarlo porque esto no es solo aplicable al derecho al trabajo. Esta notificación tiene que entrar a la esfera de conocimiento de la otra parte. ¿Sí? Entonces, esto significa que el día de mañana, cuando estudien cómo hacer un intercambio de telegráfico correcto, ustedes van a advertir que quien elige un medio de comunicación corre con las consecuencias o los riesgos de ese medio elegido. ¿Sí? Si yo decido mandar una carta de documento siendo empleador por parte de Correo Argentino y el Correo Argentino tiene una medida de fuerza y pasa algo y la carta de documento llega 3 días después de lo que yo esperaba, bueno, en realidad el responsable soy yo, no es Correo Argentino ni el trabajador. ¿Sí? Eso significa que si yo voy a emitir una comunicación para poner fin a un contrato, tengo que tener en cuenta de que solamente se va a extinguir el vínculo cuando la otra parte reciba esa comunicación, no antes. ¿Sí? Esto quiere decir que hasta que no entre en la esfera de conocimiento de la otra parte, el contrato sigue vigente y como sigue vigente, siguen vigentes todas las obligaciones y derechos de las partes. ¿Sí? Exactamente, Sony, teoría de recepticia. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Ahora, ¿qué tipos o qué clasificación de extinción del contrato de trabajo existen? ¿Sí? Y esto va a depender de su naturaleza jurídica. Si bien hay muchos autores que hablan sobre este tipo, hay clasificaciones, yo la que utilizo siempre es una clasificación que es el índice de un libro llamado Extinción de la Relación Laboral, que es un libro que escribimos con varios integrantes de la cátedra de Mario Ackerman, que si bien está desactualizado porque es un libro bastante viejo y algunas indemnizaciones ya no corren, no hay nuevas indemnizaciones, es interesante porque en realidad ahí están todos los medios de extinción del vínculo laboral. Y esta clasificación igual sigue vigente porque en realidad, más allá de que cambiaron algunas consecuencias, no cambió la clasificación de extinción. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar a la extinción del contrato de trabajo según su naturaleza jurídica? Vamos a hacer, en principio, una clasificación en eh, o sea, una clasificación en 4 partes, ¿sí? La primera es extinción por cumplimiento del plazo u objeto. La segunda va a ser extinción por voluntad de ambas partes. La tercera va a ser extinción por fundada en causas que no están vinculadas a las partes, es decir, extinción por causas ajenas a las partes. Y la última, la más interesante de todas y la que más litigio causa, es extinción por voluntad de una de las partes, solo una de las partes. ¿Sí? Bueno, arranquemos con
la descripción de los tipos de extinción según la primera clasificación, que habíamos dicho que es extinción por cumplimiento del plazo u objeto del contrato de trabajo. ¿Sí? Acá vamos a volver a recordar nuestro tan preciado contrato a plazo fijo, ¿sí? También el contrato eventual, entre otras partes, y acá también vamos a hablar de la jubilación, que algo hablamos hoy en el chat, ¿no? Cuando hablamos de el contrato a plazo fijo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que este es un contrato en el cual está predeterminado, de hecho, escrito en una de las cláusulas del contrato, el tiempo de duración, desde cuándo hasta cuándo? Es decir, tiene un plazo prefijado, plazo fijo, por eso se dice así, ¿sí? Que puede ser hasta 5 años y como mínimo un día, ¿sí? Y que si tiene una duración mayor a un mes, tengo que otorgar preaviso, y si no otorgo preaviso, tengo que este contrato se convierte en uno por tiempo determinado, ¿sí? Esto lo dijimos, ya lo recordamos, de hecho, ya lo tomamos en el examen y todo. Esto quiere decir que si yo celebro un contrato con un trabajador por un año, y faltando un mes y medio, yo soy precavido, empleador preavisa al trabajador diciéndole, mira, acordate que dentro de un mes y medio se termina el contrato y no va a haber la celebración de uno nuevo, o sea que acá se terminó, tasa a tasa cada uno para su casa una vez que termine el contrato, entonces te notifico, te preaviso de que el contrato se va a extinguir. Una vez que se cumple el plazo, el empleador de vuelta envía otra notificación extinguiendo el vínculo. Esto es más bien formal, pero yo lo haría siempre, diciéndole, habiéndose cumplido el plazo y habiendo yo cumplido con mi obligación de otorgar preaviso, se extingue el vínculo que nos unía. ¿Sí? Fue bueno mientras duró, si quieren poner esas frases, lo que quieran, pero bueno, en fin. Esto es una extinción del contrato por cumplimiento del objeto o por cumplimiento de la causa por la cual. O sea, ¿yo por qué celebré un contrato por un año? Porque yo quería que el trabajador haga determinada tarea. Perfecto, bueno, la hizo la tarea, se cumplió el tiempo, listo, cumplimiento del objeto. ¿Sí? Esto tiene que ver con esto. O también objeto o el plazo. ¿Sí? En realidad, más que nada por cumplimiento del plazo, podemos decir. Ahora, cuando hablamos de contrato eventual, ¿sí? En el cual hablamos de un contrato que se celebra para suplir para que un trabajador supla a otro o para cubrir exigencias extraordinarias del mercado, estamos hablando de una eventualidad que no se sabe de antemano cuánto tiempo va a durar. ¿Sí? Esto significa que no podemos poner en el contrato cuánto tiempo va a durar, a diferencia del contrato a plazo fijo. Pero sabemos que dura la eventualidad, porque está bien descripta cuál es la eventualidad. Es la suplencia de una trabajadora embarazada. Perfecto. Bueno, entonces, una vez que la trabajadora que estaba embarazada vuelve, se cumple el objeto del contrato. ¿Por qué? Porque el objeto era suplir o cubrir esta licencia por maternidad. Una vez que vuelve, acá no hace falta otorgar preaviso, pero el empleador tiene que comunicar la extinción del vínculo, ¿no? Tiene que decir, bueno, habiendo vuelto la señora tal, porque aparte en el contrato tiene que estar determinado a quién reemplaza el trabajador reemplazante, ¿no? ¿A quién reemplaza? ¿Sí? ¿Y por qué es el motivo del reemplazo? Esto se llama la causal objetiva. Tiene que estar bien claro en el contrato cuál es el motivo de la contratación. Entonces, una vez que vuelve la trabajadora que estaba embarazada, el empleador comunica mediante una carta documento de que habiéndose reincorporado a sus labores habituales la señora tal, eh, se da por finalizado el vínculo contractual que nos unía eventual por cumplimiento del objeto. ¿Sí? Entonces, este tipo de extinción es la que Una llamamos consulta. cumplimiento del objeto a plazo. Sí, El preaviso en contrato a plazo fijo también es comunicarse de forma fehaciente. totalmente, obviamente. Ok. Fehaciente, yo digo carta de documento, como diría Zulma Lobato, es la mejor, ¿no? ¿Se acuerdan esa canción? Acuérdense de eso. Carta documento, entonces no hay duda de que está plasmado la fecha, la hora y hay veracidad de que eso sucedió, ¿sí? No hay otro medio fehaciente tan fehaciente como ese. Em, Cuando hablamos de la jubilación del trabajador o trabajadora, en este caso artículo 252 de la Ley de Trabajo que habla de extinción, estamos hablando de
esto creo que lo dijimos varias veces, la extinción natural, la muerte natural. O sea, el método de finalización preferido por el legislador, que es la jubilación del trabajador o trabajadora. ¿Sí? Para que esto se dé, es importante, y acá ustedes tienen que analizar el artículo 252 en concordancia con las leyes previsionales que existen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una ley previsional general que se aplica a la mayor cantidad de afiliados posibles, pero también hay leyes especiales, porque hay personas que tienen un régimen especial. Si bien en general las leyes especiales se aplican a personas que trabajan para el Estado, y por lo tanto no se les aplica la ley de contrato de trabajo, quizás hay otras normas que no son especiales, sino son de trabajos preferenciales que determinan que, por ejemplo, la realización de trabajos insalubres en una persona le dan derecho a jubilarse con una edad menor o con menos cantidad de años de aporte. Por lo tanto, es importante analizar, si yo soy abogado del empleador y quiero comunicarle al trabajador o trabajadora que se jubile, si está en condiciones esa persona de iniciar el trámite de jubilación. ¿Sí? Entonces, el artículo 252 establece que cuando el trabajador o trabajadora reuniese los requisitos para jubilarse, para acceder a la jubilación ordinaria, como se dice, ¿sí? No otro tipo de beneficio que retiro invalidez, sino que estamos hablando de la jubilación ordinaria, recién en ese momento el empleador puede cursar una notificación, que es una especie de preaviso, pero es un preaviso largo porque es un año, diciéndole, me dice, mira, vos ya estás en condiciones de jubilarte, por lo tanto, yo lo que te comunico ahora es que a partir de ahora que te estoy comunicando, vos tenés un año para iniciar tu trámite jubilatorio. ¿Sí? Estaría buenísimo que te salga rápido, a vos te otorgan el beneficio, vos empezás a cobrar una jubilación y el contrato se extingue porque en realidad lo que haces es cambiar, dejar de cobrar salario, dejar de tener la obligación de trabajar para empezar a cobrar una jubilación y te quedas en tu casa tranquilo, ¿no? O tranquila, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿sí? En este caso, si se da este tipo de extinción, no hay ningún tipo de obligación por parte del empleador de abonar ningún tipo de indemnización. ¿Por qué? Porque se cumplió el objeto, la razón de ser del contrato, que es que el trabajador haya accedido al beneficio de jubilación ordinaria. ¿Sí? El trabajador o trabajadora, ¿no? Siempre hablamos de eso, ¿no? Bueno, ahora, pueden pasar un montón de circunstancias, ¿no? Que es que el trabajador intente iniciar su trámite jubilatorio y le digan en ANSES, las personas que lo atienden, lo llamás UDAI o centro de atención, que dependiendo, esto es muy azaroso, ¿no? Dependiendo del lugar donde te tocan personas muy amables, re diligentes o personas que parecen el skate de Gazalla de atrás, el empleado público típico, ¿no? Entonces, esto es muy, muy típico de el gestor de previsional, ¿no? Que a veces es recomendable contratar un gestor, más allá de que uno tiene que abonar honorarios, porque sabe cuáles son los criterios de cada uno de las unidades de atención de ANSES, ¿no? Porque ahí hay tantos criterios, o sea, así como dicen que, por ejemplo, en laboral hay 80 juzgados y hay 80 criterios porque son 80 juzgados, bueno, en la SUDAI también, ¿no? Algunos le requieren un formulario, otras, bueno, es un mundo muy interesante, también bastante frustrante en algunos casos. Pero imaginemos que esta persona va a ANSES y dice, buenos días, buenas tardes, no se olviden nunca eso también, ya que estamos cuando ustedes van a una entidad, una repartición pública, por más que lo atienden re mal, ustedes siempre sean amables. ¿Sí? Ustedes no sean menos amables que yo, ustedes siempre sean más amables, así que en todo caso el que quede mal sea la persona que es mal educada. Entonces, buen día, buenas tardes, buenas noches, traten de invocarle al día, ¿no? Si le dicen buenas noches, si son las 7 de la mañana, ya van a decir, este está borracho, ¿no? Pero bueno, ustedes llegan y dicen, buen día, ¿sí? Bueno, vengo a iniciar mi trámite jubilatorio, bueno, un segundito, sí, espero, gracias, bueno, perfecto, gracias. Siempre permiso, gracias y buen día, siempre llévenselo a todos lados, ¿no? Entonces, imaginemos que ANSES funciona rapidísimo, ¿no? Cosa que estamos en otro país, ¿no? Y de repente dice, a ver, trajo todos los formularios que había que traer, sí, acá están. Bueno, un segundito, que lo escaneo, imaginemos con una pistola de lectura, y enseguida les digo si usted está en condiciones de jubilarse. Entonces, perfecto, imaginemos que esto fuera rapidísimo. Y dice, mire, no está en condiciones de jubilarse porque usted requiere 30 años de aporte y solamente me figuran 29 años
y 6 meses. O sea que hay 6 meses que no. Entonces, capaz que el trabajador dice, qué raro, ¿no? Así como cuando alguno dice, qué raro que me saqué esta nota cuando yo hice todo bien. Bueno, acá que el trabajador cabe dice, qué raro, porque yo trabajé 31 años. Entonces, bueno, entonces capaz que hay algún empleador que no lo hizo los aportes. Esto significa que en todo caso usted va a tener que iniciar otro tipo de reclamo, que es el reconocimiento de servicio, o eventualmente traer la sentencia laboral si usted tuvo algún juicio, y así ver si esos 6 meses que le faltan los tiene reconocidos. Y si no, si usted es hombre está al horno, pero si es mujer tendría que iniciar una moratoria para comprar, entre comillas, los 6 meses que le faltan. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si esto sucede y el empleador notificó al trabajador que inicia el trámite, lo inició, y él no puede jubilarse, no va a poder jubilarse porque le faltan 6 meses? Entonces, el trabajador tiene que notificar al empleador, señor empleador, todo lindo lo suyo, pero en realidad no puedo iniciar mi trámite jubilatorio porque me faltan 6 meses de aporte. ¿Sí? Esto significa que lo único que me queda es trabajar 6 meses más y recién a los 6 meses ahí estoy en condiciones de jubilarme o iniciar el trámite jubilatorio. Esto significa que ese año que yo tenía ya no corre. O sea, esa notificación ya no corre. Usted va a tener que esperar los 6 meses y ahí recién, en todo caso, volver a cursarme la intimación o esperar que yo voluntariamente vaya. ¿Sí? Es decir, que solamente podría el empleador cursar la notificación para que inicie el trámite jubilatorio si el trabajador o trabajadora está cumpliendo todos los requisitos para acceder al beneficio. ¿Se entiende esto? Esto, o sea, siendo yo abogado del empleador, yo lo primero que le diría es, antes de cursar una intimación, fíjate si él reúne todos los requisitos, porque si no, te puede pasar esto. Porque si no te puede pasar lo que nos pasó a nosotros acá en el edificio, algo que sucedió antes que nosotros compraron. Nosotros compramos hace 3 años este departamento y una de las condiciones en la escritura que nos ponían es que había un juicio laboral en contra del consorcio por el anterior encargado, ¿no? Entonces, bueno, decían que, bueno, que era muy probable que ese juicio, si se perdía, teníamos que pagar expensas extraordinarias, ¿no? Bueno, cuando llegó el momento de acá, yo, si bien no tenía muchas ganas de meterme, porque yo donde vivo no quiero meterme y que la gente sepa que soy abogado, porque después te cruzan en la escalera y te hacen preguntas, que esto, el otro, bueno. Pero bueno, acá la culpa la tuvo mi señora, me metió un poco en el problema porque había un nuevo encargado para contratar, dijo que yo era abogado laboralista, bueno, hoy en día soy miembro del Consejo de Administración, bueno, todos, muchas cosas me preguntaron a mí, por suerte hay otro abogado que es mucho más hábil que yo y habla más, entonces, pero lo cierto es que, lo importante es que cuando yo me puse a investigar por qué existía ese juicio, fue porque el consorcio intimó al encargado a que se jubile. Esta persona fue y le dijeron, no, no, vos tenés solamente 25 años. Entonces parece que alguien asesoró muy mal al consorcio. Le dijeron, no, no, bueno, no, él tiene todos los años. Alguien, no sé, alguien tiene todos los años y si no, bueno, él puede acogerse a una moratoria. Estamos hablando de varios años. Por lo tanto, él está en condiciones de jubilarse. O sea que es mentira todo eso. Bueno, siguiendo el mal asesoramiento, cuando se cumplió el año después de haber sido intimado el encargado para jubilarse, y como no se había jubilado, en vez de preguntarle cómo estaban los trámites, directamente lo despidieron. ¿Qué hizo el encargado? Fue a ver un abogado laboralista que sabía un poco, inició el juicio y durante, obviamente, el juicio se acreditó que él no reunía los requisitos para jubilarse. Consecuencia, la indemnización fue de 30 años de antigüedad, ¿no? O sea, todos nosotros tenemos que pagar una indemnización por un mal asesoramiento, ¿no? Cosa que en realidad se hubiera solucionado muy fácil, ¿no? Yo decía, ¿cuántos años le faltaba? Bueno, si en vez de decirle a él, nosotros contratamos un gestor, una gestora, y nosotros le pagamos a esta persona para que haga la moratoria, él se hubiera jubilado y nos hubiéramos ahorrado. Bueno, circunstancia que pasa. Lo cierto es, volviendo al tema que nos interesa, es que solamente esa intimación, esa comunicación surte efecto si el trabajador o trabajadora está en condiciones de iniciar el trámite de jubilación. Si no, no. Y no importa si esos años de aporte que le faltan no sean imputables al empleador, ¿sí? Porque puede pasar que, bueno, en realidad yo, desde que está acá trabajando para mí, yo hice todos los aportes en tiempo y forma perfecto. O sea, no es problema mío. Si otro empleador no se los hizo, no, sí es problema tuyo. ¿Por qué? Porque en realidad
el trabajador no está en condiciones de jubilarse. Entonces, si vos extinguís el vínculo, el trabajador o tiene que buscarse otro trabajo o tiene que quedarse en la casa sin percibir nada. Y en realidad no es el motivo. La extinción del vínculo por razones de jubilación es para que el trabajador cambie salario por jubilación y no se quede en la calle. Entonces, por lo tanto, acá es unánime en la jurisprudencia, aparte no hay mucho que analizar, es solamente surte efecto esa intimación para que se jubile en el caso de que el trabajador esté en condiciones de acceder al beneficio de la jubilación ordinaria. Hay un derecho, en realidad antes existía un derecho solo de la mujer, que todavía sigue vigente, hoy un poco lo hablamos respecto de la edad a la que estamos hablando siempre de la jubilación ordinaria, ¿no? Hoy hablamos un poco de la edad a la que se puede jubilar hombres y mujeres, y durante mucho tiempo, todavía es vigente, más allá de que se habla de alguna modificación, la mujer podía acceder al beneficio de jubilación a los 60 años, mientras que el hombre recién a los 65 años. Hay muchas razones por las cuales existe esta distinción. Algunas tienen que ver con hasta una concepción peyorativa y machista de que la mujer envejece antes, pavadas que se hablaban antes, hasta algunas cuestiones que tienen que ver con otras situaciones, ¿sí? Lo cierto es que hasta el día de hoy la mujer puede optar por jubilarse a los 60 cuando esté en condiciones, o si el empleador le cursa la notificación para que se jubile, puede ejercer la opción de decirle, no, yo trabajo hasta los 65, por lo tanto, esa intimación tampoco surte efecto. Lo que no significa que la mujer obligatoriamente necesariamente está obligada a trabajar hasta los 65. A los 62 años, si reúne los requisitos, puede iniciar el trámite ante ANSES, y cuando le dan la jubilación, comunicarle esa situación al empleador, y ahí se extingue el vínculo y cada uno a su casa, ¿sí? Ahora esa opción también está en cabeza del trabajador. El trabajador puede ejercer esta opción de quedarse 5 años más trabajando, pero recién a los 65 años. O sea, si a los 65 el empleador dice, estás en condiciones de jubilarte, te curso la intimación para que inicies los trámites, el trabajador puede contestar diciendo, no, quiero trabajar hasta los 70, y lo puede hacer, ¿sí? Lo que no significa que no se pueda jubilar a los 65, o sea, lo que no significa que hayan cambiado la edad por ahora de jubilarse. Mujeres a los Profe, 60, una hombres a los pregunta. 65. Pero esta opción Una- está ahora para ambas partes. Sí. sí, le puedo hacer una pregunta, porque acá el 252 dice a partir de que el trabajador cumpla 70 años de edad, dice, ¿no? ¿Cómo es eso? No, a partir de, o sea, lo que establece el 252 es que o sea, el trabajador, porque ahí nos tenemos que ir a la ley previsional, el trabajador a partir de los 65 años, recién a partir de los 65 años, puede iniciar su trámite de jubilación siempre y cuando tenga 30 años de aporte, ¿no? Yo tengo 65 y 30 años de aporte, yo puedo ir a ANSES y tramitar mi jubilación, ¿sí? Y si yo me jubilo, se extingue el vínculo. Esto quiere decir que el empleador puede cursar una comunicación al trabajador cuando cumple 65 años. Pero el trabajador puede decirle, no, yo sigo trabajando. Esto quiere decir que el derecho del empleador a comunicarle que se jubile recién van a ser cuando el trabajador cumpla 70, ¿sí? Es decir, cuando cumpla 70 ahí recién puede cursarle la intimación. ¿Se entiende? No, más o menos. Me mezclé un poco, yo al menos. Profe, yo hay algo que te quiero preguntar entre todo esto de la jubilación. Digamos, yo suponte, ay, espera, a ver, ahí está. Yo suponte, tengo, no sé, cumplo 60 años, puedo jubilarme. Y mi empleador me dice, bueno, cumplí 60 años, podés jubilarte. Pero no tengo el requisito de los aportes suficientes. Él no puede extinguir el contrato, entonces. No, porque no están cumpliendo los requisitos que son los dos. O sea, para jubilarse hay que cumplir dos requisitos, edad y años de aporte. Si yo no tengo esos dos, no estoy en condiciones de jubilarme. Esto significa que en realidad, por más que me curse la comunicación, el trabajador puede ir a ANSES y decirle inicio de trámite de jubilación, y ahí le contestar, no, usted no cumple los requisitos, por lo tanto no le vamos a dar la jubilación. Entonces ahí el empleado, como tiene un año, el trabajador,
durante ese curso de ese año, tampoco tiene que dormirse el trabajador, no hay que esperar al último momento, Ujú, ¿no? Pero ujú. si yo lo inicio y enseguida hay un rechazo de ese trámite diciendo por este motivo, lo que tiene que hacer el trabajador es comunicar eso al empleador diciéndole, mirá, no me puedo jubilar porque no cumplo este requisito. Esto significa que en realidad no se cumple ese plazo de intimación. O sea, ya no surte efecto. Esto quiere decir que recién solamente podrías volver a intimarme cuando yo cumpla los requisitos. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Bien. Ahora, volviendo al tema del 252. eh, lo que sucede, o sea, vuelvo a lo que tiene que ver con la explicación de la norma, ¿sí? En realidad, si bien en la norma se habla de que a partir de los 70, en realidad el empleador puede hacerlo a partir de los 65 años, porque en realidad el trabajador a los 65 ya está en condiciones de jubilarse, ¿sí? Lo que pasa es que si el trabajador contesta diciendo que va a trabajar hasta los 70, esa intimación no sirve de nada, ¿sí? Y recién va a surtir efecto sin que nada lo impida a partir de los 70. ¿Sí? A partir de los que cumple 70 años el trabajador, ahí sí puede cursar la intimación y si se cumplen los requisitos de años de aporte, ahí sí el trabajador va a tener un año para iniciar el trámite. Y si no lo inicia o se duerme, bueno, no importa, al año se extingue el vínculo. ¿Sí? Es decir, que en realidad no modificó la edad para jubilarse la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Lo que en realidad en todo caso modificó es la efectividad de la notificación de preaviso, entre comillas, de que el trabajador se tiene que jubilar. ¿Se entiende? Profe, sí. Entonces, si un trabajador tiene 65, o sea, tiene la edad y los aportes, los 65 años, el empleador lo intima a que se jubile, el trabajador tiene una facultad o un derecho de elegir seguir trabajando. ¿Hasta ahí Sí. vamos? Sí. Ahora, si tiene 70 años y, por ejemplo, no tiene la cantidad de aportes necesarios, al empleador, ¿qué sucede en ese caso? No, no. Igual el empleador no puede, En este caso, a ver, no estaría en condiciones. ¿alguien tiene la ley de contrato de trabajo? Yo la tengo abierta. No quería usar esa palabra, alguien la tiene abierta porque me sonaba muy feo, pero La, bueno. la ley. No, por supuesto, no, pero bueno, vieron que acá enseguida se malinterpreta todo, ¿no? Pero bueno, vamos a leer 252, a ver, Sony, léelo, y ahí vamos a ver que todo tiene su respuesta. Dice, 252, intimación, plazo de mantenimiento de la relación. A partir de que el trabajador cumpla 70 años de edad y reúna los requisitos necesarios para acceder a la prestación básica Hasta ahí, universal, hasta ahí, esa primera parte. Esto quiere establece. decir que se tiene que dar los dos requisitos, edad y que cumpla los requisitos. Esto significa que si uno de los dos no se cumple, esa intimación no surte efecto. Seguí leyendo. Establecida en el artículo 17 de la ley 24.241 y sus modificaciones, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicio y demás documentación necesaria a esos fines. A Bien. partir de ese momento, el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de un año. Perfecto. Ahí, esto quiere decir que, para explicar, el empleador tiene que mantener, obviamente, las condiciones de trabajo durante un año. Si vencido ese año, al trabajador no le dieron el beneficio, no lo tramitó por imputable al trabajador, ¿no? Al empleador, el contrato se puede extinguir sin ningún tipo de indemnización por parte del empleador al trabajador. Ahora, si el beneficio no se lo dieron por algo que es imputable al empleador, que tiene que ver falta de aportes o algo que tiene que ver con no los ingresó a tiempo, lo que sea, bueno, no da derecho al empleador a extinguir el vínculo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, Si es otro empleador, o sea, si la culpa es de otro empleador no importa. anterior que no hizo aportes, no importa. No No es importa. culpa del trabajador. No, claro, no importa, ¿sabes por qué? Porque viste que al principio de la norma dice que el empleador solamente podrá intimar al trabajador cuando esté en condiciones de jubilarse. Esto significa que reúna los requisitos de edad y también de aportes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el empleador antes de cursar una intimación? Tiene que cerciorarse que su trabajador tiene reunidos todos los aportes, no solo del periodo laboral que estuvo a disposición de él, sino los anteriores. O sea, tiene que tener 30 años de aporte, porque en realidad la ley le exige
de 47 posibles, porque de los 18 a los 65 hay 47 años de edad, solamente la ley le pide 30 años de aporte, distribuidos como sea, no importa, que no tienen que ser los últimos 30. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que estamos un 67% del total. Entonces, lo que tiene que hacer el empleador es cerciorarse, desde pedir un informe a AFIP o ANSES, que son los recaudadores, para ver si tiene los años de aporte. O hasta puede decirle al trabajador, hace una cosa, lo que antes se llamaba sábado de ANSES, porque el trabajador tiene él solo la posibilidad de tener la clave de ANSES, ¿no? Dice, hace una cosa, pedí un informe ANSES y fíjate cuántos años de aporte tenés. Si tenés todos los años de aporte, bueno, listo, ahí te curso la intimación, empezá. Pero si no, Sí, no. pero perdón, si no tiene la edad, puede tener el tipo 40 años y no de aportes, digo, y no llegó a la edad, tiene que seguir trabajando como infeliz. No, bueno, Y viceversa, digo, no, si tiene, claro, si tiene la edad, pero no tiene los aportes, podría trabajar hasta los 80 años, no sé, es así. Claro. No necesariamente trabaja infeliz, pero a veces trabaja Sí. bien. No, pero por eso mismo, y ahí lo recalcamos cuando Sony leyó el artículo, se tiene que dar los dos requisitos, edad y años de aporte. Si no se dan los dos, el empleador no puede, o sea, puede intimar, pero no puede despedir, ¿sí? Porque en realidad el trabajador tranquilamente podría decir, bueno, listo, yo me quiero ir, y en los años que me faltan, no sé, si existe moratoria para hombre o si es mujer no hay problema, o sea, o ahora la mujer que tiene hijos puede incluir años de aporte, bueno, tranquilamente, o sea, pero esto, por eso siempre recomiendo contratar un gestor, porque a veces eso significa que el monto de jubilatorio es menor, porque nosotros estamos hablando de compramos aportes autónomos, que eso baja el promedio, ¿no? Pero, bueno, eso es otro tema. Lo cierto es que... Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Perdón. Ya me la hiciste. Si la respuesta, si te digo que sí, ya es una pregunta, o sea, me tenés que decir dos. El tema es así, si ponele, suponte, a mí el ANSES me dice, bueno, busque los aportes que le faltan. Y yo sé que esos aportes los tengo porque en digamos, en esos años yo trabajé para determinada persona. Yo intimo a esa persona para la cual trabajé. Suponte, trabajé para vos y te intimo. Y vos ya no existís como razón social. ¿Qué pasa? No, en realidad, bueno, esto tiene que ver con se llama reconocimiento de servicios o lo que sea. Si yo aporto pruebas de que yo trabajé y que en realidad el error es imputable al empleador, bueno, en todo caso, el ANSES me va a reconocer esos años de servicios como hechos aportes. En todo caso, va a iniciar un derecho a una acción de un juicio fiscal de AFIP contra ese empleador por falta de aportes, de entrega de aportes, pero no obsta mi derecho como trabajador, pero para eso tengo que tener pruebas, ¿no? Por eso también es recomendable a todos, cuando trabajaron para alguien, conservar los recibos de sueldo. No estamos hablando, poner, alguien trabajó en la década del 70 para alguien, bueno, recibo de sueldo. O la certificación de servicio, que a veces es lo único que sirve porque la persona, el empleador no hizo los aportes, o le dio la plata al contador y el contador se fue a Miami, o se perdieron en ANSES, porque a veces pasa, lo que son antes del 94 hay algunos aportes que no fueron ingresados correctamente. Bueno, para eso hay mecanismos. No significa. Ok, gracias. ¿Sí? Había quedado algo que quería explicar, pero bueno, ahora ya me olvidé. Sony, seguí leyendo el artículo. Voy. Lo dispuesto en el párrafo precedente no afecta el derecho del trabajador de solicitar el beneficio previsional con anterioridad al cumplimiento de los 70 años de edad. Ahí está. Concedido. Ahí está. ¿Ves? Cuando el trabajador, o sea, puede antes de los 65 años, antes de los 70, y esto significa cumplido los 65 años, puede hacerlo, ¿no? El trabajador solicitar. Y en realidad, así como dice que el trabajador puede solicitar, el empleador puede sugerirle, dice, bueno, cumpliste el 65, ya estarías en condiciones de jubilarte, ¿no te querés jubilar? Y ahí el trabajador capaz que le dice, sí, tienes razón, ya está, yo no te banco más, me quiero ir a casa a ver series de Netflix. Bueno, o no, o puede decir, no, mira, yo me quedo hasta los 70, ¿no? O sea, porque yo me voy cuando yo quiero, no cuando me echan. Bueno, lo que significa que esto, ahí está. Y lee la última parte.
Dice, concedido el beneficio o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales. La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación del preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en otros estatutos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo. Bien, estamos hablando de otras normas previsionales aplicables, ¿no? También que tiene que ver con... o también estatutos que establecen otro tipo de plazo de comunicación. Bien, entonces está Profe, claro. Sí. le hago una pregunta, o sea, ¿hay otras leyes que según la actividad sea distinta la edad o los requisitos para jubilarse? Sí, porque puede ser que ya, o sea, el trabajo sea declarado insalubre o tareas penosas, y esto quiere decir que el trabajador no necesita llegar a los 65. En realidad, No, de hecho, conozco personas acá en la provincia de Santa Cruz que son personas de 50 y pico de años y están jubilados. sí, esto tiene que ver con que en algunos casos llamado zona austral o haber trabajado, por ejemplo, en una mina o en un yacimiento, bueno, o una tarea que significa, en realidad, no es que, a ver, no es que se le requiere menos, sino que los Le años... computaban 2 Claro, por 1, 2 años. exactamente. O sea, un año de trabajo insalubre sería en algunos casos como haber trabajado 2 años. Esto quiere decir que no necesito llegar a tener 30 años de aporte teniendo 25 años de aporte, ¿sí? Esto quiere decir que en ese caso, por aplicación del 252, el empleador estaría en condiciones de intimar al trabajador para que se jubile cuando reúne esos requisitos, que puede ser, por ejemplo, los 55 años, ¿sí? Es más, hasta estaría obligado el empleador porque si está haciendo tareas insalubres y ya está en condiciones, no tiene que seguir trabajando, porque si no afecta a la salud, ¿sí? Esto también tiene que ver con esto, ¿sí? Bueno, entonces quedó claro, durante el año el trabajador tiene que seguir trabajando, pero si se cumple el año, o sea, si el trabajador se jubila y comunica, listo, el contrato se extingue sin ningún tipo de indemnización por parte del empleador al trabajador. Ahora, si pasa el año y el trabajador no logró obtener su beneficio previsional, porque se colgó y lo inició un mes antes de vencer el año, bueno, el contrato se extingue, entonces es responsabilidad del trabajador, ¿no? Muchas veces se negocia, ¿no? Porque a veces puede ser que anses tarde, ¿no? Por X motivo, por una verificación, no sé, lo que sea. Entonces, yo a abogado del trabajador le diría que comunique al empleador que, miren, en realidad todavía no me dieron el beneficio provisional, yo lo inicié tal fecha, o sea, yo estoy actuando, o sea, bancame un tiempito más, apenas salga yo te comunico, sos el primero en enterarte, ¿sí? Esto a veces pasa y también va a depender de la relación entre el trabajador y el empleador, ¿no? O sea, yo igual siendo abogado del empleador, por más que tenga una mala relación, si el trabajador me comunica a mí de que en realidad él inició el trámite en tiempo y forma, pero por X motivo o por algo que había en el trámite o porque la UDAI cerró, o por la pandemia, no atención, durante toda la primera parte de la pandemia, ningún ANSES atendía en forma personal. Había muchos líos, además, abogados que querían prender fuego ANSES porque no solo no se iniciaban jubilaciones, sino retiro por invalidez y tampoco pensiones. Esto significaba que personas, por ejemplo, que había fallecido su esposo o esposa y no tenía otro ingreso, tenían que esperar hasta que le abran CES para cobrar algo. Y las personas que se habían incapacitado, peor, ¿no? O sea, todas estas cosas, bueno. Bueno, imaginamos que algo de esto pasa, bueno, y el trabajador comunica al empleador de que todavía no le dieron el trámite, no le dieron la resolución otorgante del beneficio, pero él inició el trámite, y yo hago del empleador diría, no, está bien, bancalo, ¿sí? No sea cosa que vos lo despidas haciendo aplicación de la letra fría de la ley, el trabajador diga que en realidad después acredite que no es imputable a él y hasta descubran que es algo que tiene que ver con una declaración jurada que el contador nuestro lo ingresó tarde, y bueno, mejor no. O sea, a veces es preferible pagarle 1 o 2 meses más de salario y no una indemnización. Hay un plenario muy importante en Capital Federal que se llama Couto de Capa, que después lo busco y se los paso, y tiene que ver con esto. Hay veces en las cuales el trabajador, a pesar de que obtiene su beneficio jubilatorio, sigue trabajando en la empresa. Esto puede pasar. Imaginemos una empresa en la cual una persona que está por iniciar su trámite jubilatorio es muy importante en la empresa.
Entonces yo, empleador, le digo a esta persona, mirá, yo sé que vos te querés jubilar, ya no querés saber más nada, pero ¿por qué no te quedás un añito más, dos añitos más entrenando a alguien? ¿Sí? Entonces, hagamos una cosa, vos iniciate tu trámite jubilatorio. Es más, obtené tu jubilación, empecé a cobrarla, pero yo te sigo pagando el sueldo, cosa que no es incompatible con esta legislación. Uno puede estar jubilado y seguir trabajando, por suerte, ¿no? Porque muchos jubilados no les alcanza con la jubilación y tienen que volver a trabajar, ¿no? Por lo menos, si tienen la posibilidad de trabajar, lo hacen. Entonces, el problema que se había planteado en algunos casos es, bueno, pero si hablamos de que la jubilación es la muerte natural y, y se extingue el vínculo, pero esa persona en realidad sigue trabajando, ¿qué pasa con la antigüedad? ¿Se acumula o no? Bueno, esto es un tema que se había planteado en un caso donde un trabajador se había jubilado, había comunicado que se jubiló, se extinguió el vínculo, pero siguió trabajando y 2 años después se peleó con el empleador, se terminó el amor rápidamente, le inició juicio y dijo, yo trabajo hace 40 años en la empresa, por lo tanto reclamo una indemnización millonaria. Y el empleador contestó diciendo, no, pará, un momento, o sea, está bien, pero hubo una extinción del vínculo. En realidad vos empezaste de vuelta, empezaste de cero. En realidad la discusión es, ¿pero la antigüedad se acumula o no? Bueno, en Capital Federal hay un plenario que dice que una vez que se extingue el vínculo, la antigüedad vuelve a cero, y esto significa que el trabajador que vuelve a ser contratado, que a veces ni siquiera es que se va, sino que al otro día una vez se extinguió y al otro día sigue trabajando, bueno, empieza de cero la antigüedad. Esto también tiene una lógica, que es que si impusiéramos al empleador la obligación de indemnizar a los trabajadores jubilados con una antigüedad completa, ningún empleador contrataría un jubilado. Apenas se jubila, lo echar y andate, no te quiero ver más porque no sea cosa que dentro de 2 años me haga juicio por el total, ¿no? Entonces, para evitar esto, este plenario dice, bueno, se vuelve de cero en cero la antigüedad, por lo tanto no hay obligación. ¿Sí? Ahí. Violeta, tenés la mano levantada, ¿me querés preguntar algo? Sí, era nada, antes medio a modo de resumen, que entonces se extingue cuando le conceden el beneficio o cuando no le conceden el beneficio por una causa no imputable al empleador, porque en este caso el empleador podría despedirlo. En realidad, la primera parte está bien, o sea, se extingue cuando te conceden el beneficio. La segunda es cuando se vence el plazo de un año, si haya otorgado el beneficio o no. O sea, si se otorgó el beneficio, se extinguió. Es decir, cuando se cumple el plazo de un año, aún si no le hubieran otorgado el beneficio, siempre y cuando sea imputable al trabajador y no al empleador. ¿Sí? Eso sería el resumen Ok, correcto. gracias. Jimena, tenés una pregunta. Ya está, profe. Bien. Ya está. Ay, Lucía, pasa lo mismo cuando trabajador renuncia para... Pero pasa lo mismo en qué sentido. En el sentido de que si o sea, de la antigüedad. ¿Se entiende? No. Porque sucede en muchos casos que hay trabajadores que, no sé, cada determinada cantidad de años para poder cobrar el fondo de desempleo, renuncian y los vuelven a contratar. Ahí también se vuelve como de cero la antigüedad. En realidad... No sé si es algo que esté bien o esté mal hacer eso, pero digo, es algo que se suele escuchar que se hace. En realidad no, o sea, no, la antigüedad no se vuelve en cero si es contratado por el mismo empleador, o sea, hay identidad de partes, ¿no? Y en realidad hubo renuncia, ¿no? Ahora, si me preguntás si está bien o está mal, si el trabajador renuncia para cobrar el fondo de desempleo y después vuelve a trabajar, me parece que no, o sea... No, digo, o sea, que es algo que consensuado, digamos, no es que el trabajador lo hace por su cuenta. Sí, de todas maneras, igual sí, la pregunta no era si algo si estaba bien o mal, porque claramente, o sea, está mal, pero si el tema de la antigüedad se sigue acumulando o es algo que empieza de cero de vuelta. No, se acumula porque de hecho el empleador que contrata a un trabajador que ya prestó servicios, una de las cosas, además de que no existe el periodo de prueba, le está reconociendo la antigüedad, o sea, como que en realidad es una
de los riesgos que asume contratando al mismo trabajador. ¿Se entiende? Ahí Está bien, pregunta gracias. Fernando si Bien. se vence el plazo y no obtuvo beneficio, si da derecho a indemnización. Si se vence el plazo y no obtuvo el beneficio, estamos hablando siempre de la jubilación, ¿no? El empleador tiene la opción de extinguir el vínculo sin pagar nada o no extinguir el vínculo y que el trabajador siga trabajando. Pero en realidad solamente daría derecho a indemnización por parte del empleador al trabajador si el empleador lo despide al trabajador antes de vencido el año. Ahí sí da derecho a indemnización. ¿Sí? Ahí Bernardo levantó la mano. No sé qué quiere preguntar. Sí, sí, una consulta. Con respecto a cuando se extingue el vínculo, supuestamente la antigüedad vuelve a cero. ¿Pero eso es exclusivamente con la jubilación, con la jubilación? ¿O también, porque en otros casos, quienes no se jubilan pueden volver a ser contratados si se les toma la antigüedad? No, por eso, solamente es para la antigüedad, para la jubilación. A la jubilación. Ah, perfecto. Pero Gracias. porque dijimos, porque la jubilación es la muerte normal, entonces es lo que quiere. Ya está, una vez que se terminó, ya el empleador no tiene obligación. Es más, no está obligado a contratarlo de vuelta al trabajador. Si lo hace porque quiere, pero bueno, vuelve a cero la antigüedad. Perfecto, gracias. A ver. Bueno, a ver si me queda algo sobre el tema de jubilación. No. Bien. Sigamos, a ver, ¿qué hora es? Estamos 5, tenemos un par de... ya agotamos la primera clasificación, extinción por cumplimiento del objeto o plazo. Vamos a extinción por voluntad de ambas partes. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. Esto es muy interesante, ¿no? Y hasta conflictivo, ¿no? Tiene su conflictividad. Tiene que ver con, si hablamos por extinción por voluntad de ambas partes, es cuando la voluntad de que el contrato no siga adelante es de ambas partes en conjunto, ¿no? Esto quiere decir que los dos dicen, listo, ya está, no da para más lo nuestro, listo, cada uno a su casa, listo, firmemos una rescisión del contrato o rescindamos el contrato de una manera formal, porque no existe una extinción de otro tipo, o por lo menos mostremos voluntad de que esto existe, de que esto, lo que tiene que ver con la extinción del vínculo, es de ambas partes. Bueno, a esto se le llama rescisión por mutuo acuerdo, ¿sí? Que está estipulado en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Sí? Hay dos tipos de extinción por mutuo acuerdo, por voluntad concurrente de ambas partes. Y esto tiene que ver con cómo se expresa la voluntad. En ambos casos, la voluntad en conjunto de trabajador y empleador de extinguir el vínculo se tiene que dar. Pero en un caso se da en forma expresa, totalmente palpable, acreditable, y en otro se da en forma tácita. Vamos a ir por la más fácil, que es la forma expresa. ¿Sí? Esto quiere decir que las dos partes dicen, no, mira, ya está, me parece que esta relación no da más, ya vos diste todo lo que podías como trabajador, yo como empleador también di todo, y terminamos acá. Perfecto. Ni vos vas a renunciar, ni yo te despido, hagamos una rescisión por mutuo acuerdo. Perfecto. ¿Se puede hacer? Sí, tranquilamente se puede hacer. Bueno, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se tiene que formalizar esto? ¿Cómo se plasma la expresión de voluntad en forma expresa? Hay varias formas, ¿sí? Puede ser ante escritura pública, que es la más cuestionable de todas siempre, ante autoridad judicial o ante autoridad administrativa. Empecemos por la más fácil y la más perfecta de todas, por decirlo así. Ante autoridad judicial, que es delante de un juez, pues judicial es un tribunal, si fuéramos en provincia. Yo muestro voluntad como empleador de extinguir el vínculo y el trabajador dice lo mismo. Entonces firmamos una rescisión del contrato. Y esta rescisión es de alguna manera refrendada por un juez con un acto homologatorio. Entonces, esto significa que una vez que se extinguió el vínculo, las partes ya no tienen la obligación ni uno de poner su fuerza de trabajo a disposición del otro, ni el otro de pagar un salario. Y en todo caso, lo único que persiste es
la obligación del empleador de pagar liquidación final, que lo vamos a ver en un par de días, ¿no? Es decir, los salarios adeudados, SAC ya vacaciones adeudadas y el certificado de trabajo, solamente eso. Ningún tipo de obligación de resarcir daños, porque acá no hay daño porque ambas partes se muestran en forma conjunta. Esta es la más perfecta y la menos usada. La segunda, no tan perfecta, pero quizás más usada, es ante autoridad administrativa, que es ante, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, ¿sí? No sé si alguno escuchó hablar de las audiencias espontáneas, ¿no? En el cual, espontánea no es que de repente uno va caminando y de repente dice, tengo ganas de pasar por el Ministerio de Trabajo y hacer un acuerdo rescissorio del contrato. No, espontánea significa que en realidad que no hay fecha fijada, o sea, que uno no le sortean un conciliador en el ciclo, sino que uno va y dice, bueno, nosotros queremos venir acá a firmar un acuerdo rescissorio por mutuo acuerdo. Perfecto. Entonces, lo que hacen es, más allá de las exigencias, formalidades, que tiene que estar redactado el acuerdo en el cual ambas partes deciden finalizar el contrato. Bueno, y ese acuerdo también tiene que ser refrendado por la autoridad, en este caso administrativa, que es una homologación, pero del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces, este acuerdo homologado, una vez que esa resolución queda firme, pasa a autoridad de cosas juzgadas. Esto significa que solamente podría ser cuestionado si se demuestra vicio de la voluntad de unas partes. Si no, no. O sea, no hay forma porque es un acto administrativo, y que el acto administrativo, para ser atacado, tiene que ser atacado por alguno de los recursos existentes, y si esos recursos existentes son rechazados, ahí queda firme y por lo tanto, salvo la nulidad por vicio de la voluntad, no existe otra forma de atacar ese acto. Y después está la escritura pública, que es ante un escribano, que trabajador y empleador pueden ir ante el escribano y decir, nosotros queremos finalizar este vínculo. Pero lo que hace el escribano en realidad es constatar la identidad. O sea, no se expide en sí sobre la voluntad de las partes. Más allá que en un acuerdo, que tipo acta, se puede plasmar eso. Pero en realidad el escribano no da fe de esto, porque no es que lo agarra el trabajador, lo mira a los ojos y dice, a ver, decime la verdad. ¿Vos te querés ir de verdad? No me mientas a mí. ¿No te está presionando él? No, el escribano no hace eso. Es más, el escribano, vieron que hay de todo. Hay escribanos muy buena onda y hay otros medio fríos. En realidad dice, firme acá, listo, lea, fíjese si está todo bien y listo, chao. Cada uno a su casa, pagan los honorarios y listo. Y esto es una de las formas más cuestionadas por esto, porque en realidad se puede disfrazar otro tipo de extinción disfrazado de mutuo acuerdo, ¿sí? Porque en realidad, ¿quién me dice que en realidad lo que hay ahí detrás de eso es un despido disfrazado, en el cual yo como empleador le digo al trabajador, mira, yo te voy a pagar esto, yo debería pagarte más, pero en realidad no tengo, la empresa está fundida, mañana se va a las Islas Maldivas y chau, no vengo nunca más, por lo tanto agarra esto, no agarres nada. Entonces el trabajador, capaz que apretado, dice, bueno, yo tampoco quiero saber nada, no me gustan los juicios, listo, hagamos un acuerdo de rescisión y vos me pagás esto. ¿Y por qué no se hace, diría, y por qué no se hace de otra manera? O sea, no se hace un despido sin causa, y porque capaz que el empleador tiene que pagar más, ¿no? Y el trabajador le da derecho a reclamar las indemnizaciones completas. Entonces, en esto, supuestamente, se blinda la posibilidad de un mutuo acuerdo, ¿sí? Esto sucede en muchos casos. Yo sé que hay reformas o proyectos de reforma en la cual se elimine la posibilidad de que sea ante un escribano público y tiene que ser ante autoridad administrativa. Porque lo que tiene el escribano es que, más allá de la autenticidad de la firma y la inscripción en un acta, o de protocolizar ese acta, en realidad no hay una homologación, como pasa con el Ministerio de Trabajo y el juzgado, ¿sí? Bueno, esta sería la rescisión por mutuo acuerdo. ¿Cuándo se da esto mucho? Ahí estoy, no sé quién, Fernando me parece. No hay problema, no hay problema. Un ejemplo bien claro de esto, uno diría, bueno, pero es común esto. No es tan común, pero se da muchas veces, en muchos casos, con personal jerárquico muy alto, que capaz que tiene un poder de información o un cúmulo de información de la empresa que a la empresa no le interesa que se sepa. Entonces capaz que el gerente le dice, bueno, me voy porque me voy a vivir a España, me ofrecieron un trabajo allá. Entonces le dice, no, para, no renuncies, hagamos un mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque yo te hago firmar un convenio de confidencialidad, yo te tiro unos mangos, vos te ibas a ir igual, ¿no? Yo te tiro unos mangos y hacemos un acuerdo, y entonces vos
ahí está, hacemos un acuerdo. Eso por un lado. O también pasa mucho con los directores técnicos, ¿no? Director técnico en muchos casos, más allá de que están contratados con un contrato a plazo fijo, muchas veces pasa que por los malos resultados, empieza la campaña periodística a decir, bueno, no hay que, este técnico no aguanta un partido más porque perdió. Entonces, ¿qué es lo que dice el directivo? Dice, no, nosotros lo respaldamos, ¿no? Lo respaldamos. Dice, si él se quiere ir, no lo vamos a evitar, pero nosotros no lo vamos a echar. ¿Y qué es lo que dice el técnico? Yo en realidad no me voy. Si a mí me quieren echar, me echan. Bueno, ¿qué termina pasando? Porque los resultados lo empiezan a apretar, la barra brava lo fue a ver a la casa, y bueno, ya están buscando reemplazante del técnico. Entonces el técnico dice, bueno, yo no quiero problema, yo cobro hasta el último día que dirijo, y bueno, hagamos un mutuo acuerdo. Entonces ahí sí, se juntan, hace una rescisión del contrato. Sí. Lo que no obsta que el técnico podría reclamarle todo el contrato de daños y perjuicios por haber extinguido el vínculo antes, si la decisión es del empleado. Sí. Ahora sí, Fernando. No, usted explicaba lo de que puede haber un poco vicio de la voluntad hacia el trabajador frente a un escribano, ¿no? ¿Puede pasar lo mismo en la sede administrativa? Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que en sede administrativa, supuestamente, como hay un organismo de controlador por de policía que controla eso, se evita. Y además, en sede administrativa y en sede judicial, es obligatoria la asistencia letrada del trabajador. Entonces, como que se blinda. Lo que vos dirías, bueno, pero ¿cuántas veces pasó de que en realidad el abogado que tiene trabajador es el abogado de la empresa? Porque la empresa no necesita abogado. Bueno, sí, obviamente pasó. Pero Sí. podría impugnar igual en sede administrativa para después ir a sede judicial por cualquier otra Sí, cosa tranquila. que haya pasado. Hay muchas denuncias hechas por trabajadores que dicen que yo al abogado no lo conocía, o sea, me lo presentaron a la puerta del Ministerio de Trabajo, y a mí me hicieron firmar algo que no sabía, y en realidad yo pensé Claro. que me iban a pagar algo y no me pagaron, y yo firmé un mutuo acuerdo, bueno, y él acreditando el vicio de la voluntad. Hay que acreditarlo esto también, no siempre es así, porque a veces el trabajador sabe lo que está firmando, ¿no? O eventualmente el trabajador se tendría que haber asesorado antes de ir solo, ¿no? Pero bueno, pero esto puede pasar, ¿no? Pero muchas veces, me acuerdo una vez un caso que me contaron, que pasó esto, y que después se acreditó que el abogado era el abogado de la empresa, es más, era el padrino de uno de los hijos del presidente de la empresa, o sea que no hubo dudas de que en realidad estaba medio digitado, ¿no? Y que en realidad, dice, yo no lo conocí hasta que en la puerta del Ministerio de Trabajo me lo presentaron, me dijeron, es tu abogado, y yo dije, ¿qué abogado? Si yo no tengo abogado, bueno, y ahí firmó, y en medio que la persona que levantó el acta medio que se dio cuenta que el trabajador medio que miraba con desconfianza, etc. Pero bueno. En sede administrativa, si se apela, o sea, si lo agarra otro abogado, esa persona y apela, puede apelar en sede administrativa o tiene que ir directo a sede judicial. No, mira, esto no sé si vieron administrativo. Ustedes saben que se puede agotar la vía administrativa con recursos de reconsideración y todos los recursos, o no, o directamente ir a la... Eso es un acto jurídico, es un acto administrativo. Se puede cuestionar directamente en sede judicial, ¿sí? Yendo a un juzgado laboral diciendo que el vicio de la voluntad y que por lo tanto se declare nulo ese acuerdo. Se declara nulo el acuerdo, eso es lo que le iba a preguntar. Sí, bien. Sí, exactamente. Una consulta, en sede judicial y administrativa es la obligación del trabajador ir con abogado, sí o sí. En sede judicial siempre, o sea, no se puede acceder a la justicia sin abogado, ¿sí? Eso es así. En sede administrativa depende dónde, porque uno puede iniciar el trámite jubilatorio sin ningún tipo de abogado gestor, pero por ejemplo acá al SECLO o a una audiencia al Ministerio de Trabajo por un conflicto individual de derecho laboral, sí o sí tiene que ir con asesoramiento letrado, ¿sí? No, pero en este caso, por ejemplo, con extinción para la voluntad con la voluntad de las partes, ¿tiene que ir sí o sí con un letrado? Al Ministerio de Trabajo, sí. Sí, perfecto. Sí, porque gracias. se levanta un acta y bueno, esto es. Bien. Esa es la perdón, te hago una consulta. Sí. No, el tema de la liquidación que habías dicho que se hacía ante autoridad judicial, si se va por la vía de autoridad judicial, por escritura pública, ¿se hace esa liquidación o no? ¿O se arregla así directamente? No entendí, a ver, No. Vos dijiste que
Sí. Si está todo perfecto, lo único que va a tener que hacer el empleador es hacerle la liquidación. Una liquidación final, sí. Exactamente. En las otras opciones, si se hace por escritura pública, ¿eso también tiene que estar? Por supuesto, por supuesto. Sí. Lo que pasa Listo. Me quedó eso como así, como oscuro no, con en la caso escritura. en caso de extinción por voluntad concurrente de ambas partes, lo único que resta es la liquidación final, nada más. Porque no hay obligación de reparar daño por ninguna de las partes. Ni tampoco había obligación de preaviso porque se ponen de acuerdo y listo, se extingue. Esa es la expresa. Y existe una tácita, que es cuando las partes demuestran su voluntad concurrente de no seguir con el vínculo laboral, pero no en una forma expresa, sino que es interpretada, o sea, que de los actos que realizan, se interpreta que ambas partes no quieren seguir adelante con el contrato. ¿Sí? ¿Cuál sería el ejemplo de esto? Y el ejemplo típico es aquel caso, también muy difícil que se dé, pero se puede dar, en el cual el trabajador deja de ir a trabajar y el empleador nunca lo llama, nunca lo intima. Entonces, un día para el otro, un trabajador no va más a trabajar y el empleador nunca lo intima para que vuelva a trabajar. Y pasa el tiempo, hasta que en un momento el contrato se extingue. ¿Esto por qué? Porque de la voluntad de ambas partes se entendió de que ni el trabajador quiere volver a trabajar, porque no volvió a trabajar, ni el empleador quiere que vuelva porque nunca lo intimó. ¿Sí? ¿Y Esto, a partir de cuánto tiempo se excelente pregunta, tiene? ahí voy esto. Esto es algo muy difícil que se dé, ¿no? O sea, ¿se puede dar? Sí se puede dar. ¿En qué ejemplo se podría dar? Y en el único caso que se podría dar es que un empleador contrate a un trabajador totalmente en negro y de un día para el otro no venga. Entonces yo, abogado del empleado, le digo, ni loco le mandas una comunicación porque estás reconociendo el contrato. Entonces no, fíjate, en todo caso, no lo llames vos ni siquiera, mandalo llamado por un tercero. O sea, partamos de la base que si soy abogado del empleador le dirías nunca contrates a un trabajador en negro, ¿no? Pero si eso pasa y no me hiciste caso a mí y no te viene más, bueno, rezá de que no vaya a haber un abogado porque te va a iniciar un juicio, porque si no viene más, porque no quiere trabajar más. Pero bueno, vos ni loco lo intimas ni nada, ¿no? Y si te llega una comunicación, decís niego relación laboral, ¿sí? Entonces se podría dar esto, ¿sí? Que el trabajador. Bueno, si bien la ley no establece estrictamente cuánto es el plazo que debe pasar, cuánto es el tiempo que debe pasar para que se extinga el vínculo, en general son 6 meses lo que la jurisprudencia establece. ¿Sí? 6 meses que pasan desde que el trabajador dejó de ir a trabajar y que el empleador nunca lo llamó. Esto debe pasar por 6 meses. Una vez que pasa esto, se puede entender que existe una extinción. ¿Sí? Yo diría, bueno, pero ¿cómo esto puede judicializarse? ¿Sí? ¿Cómo puede pasar que esto llegue a instancia y que el juez tenga que decidir si se aplicó esta norma? ¿No? Porque en realidad, yo siendo abogado del empleador, si una persona deja de ir a trabajar estando en negro, ¿no? Yo no voy a ir no voy a comunicarle a los 7 meses, mirá que se extinguió el vínculo por voluntad concurrente de ambas partes, porque lo que puede pasar es que el juez diga, sí, se extinguió, pero vos los aportes y contribuciones los debés, o sea que en realidad estamos hablando de mandar a espiar y tocar el timbre, una cosa así. Pero puede pasar esto, y me acuerdo un caso que yo tuve en el juzgado, en el cual un trabajador, estando en negro, un día dejó de ir a trabajar, y no fue más, hasta que después, por recomendación de no me acuerdo de quién, le dijo, pero vos, ¿qué pasó con ese trabajo? ¿Te pagaron? No, nunca más fui. ¿Pero cobraste algo más? No, ya nunca más fui. No, bueno, pero vieron típico de un asesoramiento vulgar, hoy tipo, sin desmerecer a nadie, pero tipo de cola de verdulería, ¿no? No, pero a vos te corresponde, vos trabajaste, ese tiempo te corresponde. Bueno, pero yo no fui más. No importa. ¿Por qué no vas a ver un abogado laboralista? Bueno, imaginemos, vamos a ver un abogado laboralista que quizás no cursó con nosotros, entonces le dice, pasó esto, yo trabajé durante 4 meses, porque más allá del periodo de prueba, y dejé de ir a trabajar. ¿Sí? ¿Hace cuánto? Y hará 10 meses. Bueno, no importa. Lo que vamos a hacer es cursar una intimación para que te registre correctamente y te dé tareas efectivas. ¿Sí? Entonces, ahí el empleador veremos qué responde. Entonces, el empleador que pensó que ya se había olvidado de ese trabajador, le recibe ese telegrama
y el empleador está bien asesorado por un exalumno de esta materia, y dice, bueno, no, tenés que negarlo todo. Benjamín, tenés que negarlo todo. Dicen, niego relación laboral, niego que usted haya trabajado para mí, niego que usted exista, niego todo, ¿no? Soy más negativo que el VAR, ¿no? Una cosa así. Bueno. Entonces el trabajador dice, ante negativa de tareas y no habiéndome registrado correctamente, me considero despedido, inicia el juicio, ¿no? Entonces el empleador medio asustado dice, encima este se fue, bueno, me hace juicio, bueno, y la abogada dice, no, momento, tranquilo, lo que vamos a plantear en la contestación de demanda, más allá de negar todo, de negar nunca trabajaste para mí, nunca te pagué, nunca te di órdenes, nunca nada, no, y eventualmente, más allá que ratifico todas las negativas que hice, eventualmente este trabajador, mejor dicho, este contrato que para mí no existió, se extinguió por voluntad concurrente de las partes porque él dejó de ir un día, según lo que dice, y nunca más fue. Bueno, ¿qué pasó? Algo así lo había planteado. ¿Qué pasó en el juicio? Venían los testigos y le decían, ¿usted lo conoce a tal? Sí, lo conozco. Sí, ahí. ¿Y de dónde lo conoce? Él trabajó. Ah, bueno, ¿y cuánto tiempo trabajó con él? Trabajamos 2 o 3 meses juntos, pero bueno, en abril, tipo un año antes, ¿no? En abril dejó de venir, no vino más. No sé bien por qué, pero nunca más vino. Y todos los testigos dijeron lo mismo, que había dejado de ir tipo 10 meses antes de cursar la intimación. Bueno, conclusión, ¿qué es lo que hizo el juez? Consideró de que el contrato se había extinguido por voluntad concurrente en ambas partes, porque todos los testigos habían sido concluyentes de que si bien el trabajador había trabajado, como había dejado de ir y la intimación fue después, 10 meses después, se había configurado el despido, mejor dicho, la extinción del vínculo por voluntad de concurrente de ambas partes. Lo que no significó que el juez diga, pero más allá de eso, se acreditó que trabajó 3 meses, por lo tanto, señores de la FIP, acá hubo trabajo en negro, hagan su trabajo, y el empleador tuvo que pagar los aportes y contribuciones vencidos con unos intereses loquísimos, o sea que en realidad le hubiera convenido arreglar en el seco, ¿no? Pero el trabajador que cobró, nada, porque en realidad no había reclamado y tuvo que pagar las costas del juicio, ¿sí? O sea que se puede dar este caso, por lo tanto, este abogado... ¿Se llama, profe, el fallo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el fallo No, ese? no me acuerdo porque era un caso que yo llevaba y en ese momento no. Solo pudo aplicar la infracción a los aportes, digamos. Sí, pero ni siquiera es para el trabajador, o sea, como Claro, el indemnización. trabajador nada. O sea que el trabajador se quedó sin nada, el abogado también. ¿Por qué? Y costas también. Sí, los abogados lo habrán cobrado, no sé, capaz que si le pudo sacar algo el abogado del empleador al trabajador, pero bueno, en fin, lo cierto es que se dio este caso. O sea, algo que parece medio impensado se dio. O sea que en realidad no es cuestión de reclamar por reclamar. Bueno, mañana continuaremos con las otras extinciones. Bueno, recuerdo que el lunes recién es el recuperatorio. Vamos a tomar el recuperatorio al principio y la clase empezará 4:30 como muy tarde, así que ya están todos notificados, teoría recepticia, o sea que están todos acá, los que están presentes ya están notificados, ¿no? Y a los otros nos notificaremos por otros medios fehacientes, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Profe, una breve pregunta le puedo hacer antes de cortar, si no me olvido mañana. Sí, dale, ya está por... O sea, por ejemplo, si se declaraba nulo, si ese caso que usted mencionó por el entongue del abogado, sí. Ahí lo que es aportes y eso, ¿qué resulta? Pero, sí, por ejemplo, no sé, pasaron 4 o 5 meses, después se nota el vicio de la voluntad de parte del empleador, y se tiene por nulo la rescisión mutua, los aportes y la antigüedad, ¿qué correspondería ahí? No, o sea, lo que pasa es que en realidad lo que se declara nulo es a ver, en realidad lo que se declara nulo... del contrato, sí. Lo que se declara nulo es la forma de extinción, no la extinción del vínculo. Esto significa que lo que le da derecho al trabajador es iniciar una acción reclamando las indemnizaciones comunes, como si fuera un despido común. Esto significa que le puede reclamar todos los aportes y contribuciones no hechos. Durante ese plazo, que se tuvo como presumido la extinción válida, digamos. Sí. Bien, excelente, listo, profe, gracias. Bueno, hasta mañana.